Muy buenos días, amigos televidentes. Un placer para mí penetrar a todos sus hogares para llevar nuestras informaciones de interés para todos ustedes. En el día de hoy nos estará acompañando el licenciado Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Vamos a estar mirando lo que está pasando en el ámbito político de la República Dominicana. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Le damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy al doctor Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. ¿Cómo estás, Trajano? Saludos, buenos días. Muy bien, gracias. Un placer para mí siempre estar con usted y con todo su equipo de producción. Saludando a todo el pueblo dominicano. ¿Cómo no? Trajano, yo quisiera que analizáramos un poco las prioridades que tú crees que tienen los partidos políticos en este año 2022 que está empezando y que es crucial para todos ustedes. Bueno, este es el año preelectoral, aunque realmente el año en términos preelectoral formal es el próximo, el que viene, el 23, pero ocurre que este año es que los partidos políticos tenemos el gran reto de institucionalmente hacer todos los procesos internos que debemos realizar para posicionar nuestras organizaciones para la participación electoral en las elecciones nacionales, congresionales y municipales del 2024. Entonces, toda la organización de las estructuras municipales y las estructuras congresionales, las estructuras provinciales, igual que la renovación y reestructuración de los órganos ejecutivos como los comités centrales o comités directivos y los comités políticos de los partidos, en este año tenemos que celebrarlo. Igual, un gran reto es la conclusión de los padrones que los partidos tenemos todos que hacer en este año, y más que en este año, en este mismo trimestre del año 2022. También otro reto es el proceso de selección de los candidatos presidenciales, que aunque el tiempo puede ir hasta finales del 2023, igual hasta el 2024, antes de las elecciones, unos 90 o 45 días, pero realmente los partidos políticos casi siempre tienen sus candidatos definidos, por lo menos año y medio o 2 años antes de las elecciones. Por la lógica, hay que entonces unificar las fuerzas políticas internas para luego salir a una campaña electoral con una propuesta y con todo el partido apoyando al candidato o candidata. Igual los partidos políticos tenemos el reto de presentar ante la Junta Central Electoral los aspectos financieros, tanto de presupuesto del año 2022, que la Junta siempre lo pide a principio, enero y febrero, de lo que son presumiblemente los gastos que los partidos políticos vamos a hacer en ese proceso electoral que en ese año en curso, en este año 2022 del que nos referimos. Y el gran reto que tienen los partidos políticos fundamentalmente es ser parte de, digamos, de las propuestas que ayudan a gobernar en la República Dominicana el gobierno de la nación, haciendo un papel de denuncias
de propuestas para que el gobierno pueda enrumbar los mejores pasos, las mejores políticas, las mejores acciones, los mejores presupuestos para las obras de más importantes del país. Y los partidos de la oposición ejercemos un papel importante para que el gobierno de turno pueda aplicar mejores políticas a favor del pueblo dominicano. De manera que este es un año de mucha actividad de los partidos políticos, de buena dinámica. Pero hay un aspecto también esencial que tenemos de reto a los partidos. Es que frente al diálogo nacional, los partidos estamos todos representados en diferentes mesas. Y hay una mesa de reforma electoral, porque la ley electoral hay que reformarla en muchos aspectos, sobre todo en la cuestión que tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos, las fuentes de financiamiento de los partidos políticos, para evitar que el narcotráfico continúe penetrando directamente ya en el sistema de partidos políticos. Antes el narcotráfico aportaba a los partidos blanqueando la inversión, en inversión que los líderes de los partidos no la podían determinar y no se sabía la fuente de dónde era un dinero para una campaña. Pero hoy, cuando se estableció el llamado voto preferencial, que es un eufemismo que lo único que hace es enfrentar a los líderes de los partidos políticos por nominaciones internas y luego enfrentarse en las elecciones congresionales o nacionales, entonces se convirtió el sistema político en muy mercantil, en muy apoyar al que tiene dinero, a veces de procedencias muy dudosas o no demostrables. Y en algunos casos reconocidos figuras que se dedican a labores que van en contra de la ley. Entonces encontraron un espacio para que los partidos políticos sin control puedan penetrar, puedan ser penetrados. Y hoy tenemos congresistas, hoy tenemos legisladores, hoy tenemos congresistas en ambas cámaras y tenemos también muchísimos regidores y tenemos algunos alcaldes de procedencia también de vinculaciones con crimen y delito organizado. Entonces es un gran reto fundamental para la preservación de la democracia de la República Dominicana. Como en esa mesa de trabajo en la que están todos los partidos políticos, está el centro económico y están las representaciones del gobierno para consensuar algunas políticas que se puedan llevar y convertirla en ley en el Congreso de la Nación. Yo diría que de todo, el aspecto es esencial y reto que tienen los partidos políticos es cómo blindar al sistema de partidos políticos y a la democracia de la penetración, del control y de la participación directa del narcotráfico a través de figuras que se postulan y llegan a posiciones públicas de relevancia como un legislador. Sí. Está también el tema de la unificación de las elecciones para que se hagan en un solo día. ¿Tú qué opinas sobre esta propuesta? Ahí está el tema de la reforma en sentido general, y ese es un punto también fundamental, la eliminación del voto preferencial y la unificación de las elecciones, que se puedan producir un mismo día, las tres elecciones el mismo día, tanto la presidencial como la congresional como la municipal. Igual también las elecciones de ultramar y del Parlamento Centroamericano. En un solo día, en varias boletas, se pueden celebrar efectivas elecciones. Claro, para ello es fundamental también, está dentro del plan de reforma de los partidos políticos, que hay que instaurar con la auditoría y la garantía necesaria el voto electrónico, la automatización del voto y del escrutinio, es decir, del conteo de los resultados electorales. De tal manera que eso es lo que va a garantizar en algunos aspectos que tengamos un sistema político mayor representativo, de mayor representatividad, de mayor transparencia y hasta cierto punto de mucho mejor calidad el ciudadano que es postulado y electo para una posición pública. Trajano, ¿y cómo se está desarrollando internamente el proceso del PRI para adaptarse a todas estas expectativas que tenemos en este año 2022? Venimos trabajando internamente, tenemos una comisión
de organización y electoral que trabaja, por una parte, el proceso interno del partido, de tal manera que nosotros a mediados de este año podamos tener todas las estructuras renovadas. Ese es un proceso que viene desarrollándose en los últimos 9 o 10 meses de manera continua, y ya deberemos a mitad de año más o menos terminar con la renovación nacional y organización de todas las estructuras del partido, con la celebración del primer Congreso Nacional Presidente Jacobo Magluta. Posterior a eso, entonces, la proclamación del candidato a la presidencia de la República, que ya estará escogido y electo para presentarlo a la audiencia, al país, a la nación dominicana, con una propuesta de transformación, de cambio sustancial en la sociedad dominicana, de transformación. Entonces, en ese ámbito, en el punto entonces electoral, ahí esa misma comisión tiene otro equipo de trabajo que avanza todo lo que tiene que ver con todas estas políticas de cambios y reformas en materia electoral en la República Dominicana. Que, por cierto, en esta semana han tenido en la Junta Central Electoral una reunión y se está avanzando. Ya están pidiendo a los partidos políticos que hagan las propuestas formales para comenzar a ver, a partir de las propuestas de la propia Junta Central Electoral, a la ley electoral y a la ley de partidos políticos, pues ha hecho para fines de punto de partida del debate en el ámbito electoral. ¿Y quién se perfila como posible candidato presidencial del PRI, Trajano? Bueno, estamos trabajando en ese proceso. El partido formalmente no tiene a un compañero escogido formalmente, pero yo soy uno de los que me estoy postulando para esa nominación, y esperamos que el partido lo pueda escoger en el momento oportuno y que el país pueda evaluar nuestra trayectoria, nuestra carrera, nuestro desprendimiento a lo largo de la historia de la República en la que hemos actuado, hemos trabajado, que puedan evaluar nuestra gestión en las posiciones públicas que hemos tenido, que el país tenga la oportunidad entonces de evaluar la propuesta que nosotros representamos para alcanzar, colocarnos en la primera posición pública. Sobre todo cuando la oligarquía ha controlado desde el inicio de la nación dominicana los estamentos de la sociedad y no hemos avanzado. Sustancialmente. Bueno, ¿sí? Te propongo una pausa y continuamos con nuestra conversación. Bien, muchas gracias. Estamos conversando en el día de hoy con el doctor Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI, a quien yo quisiera preguntarle ahora su opinión sobre una posible reelección del presidente Luis Abinader. ¿Cuál es la posición del partido y la tuya en particular? Bueno, en realidad eso es una decisión que el presidente ha dicho que la va a tomar en este año. Parece como después del primer trimestre del semestre de este año. Y eso tiene que ver fundamentalmente con el Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que sustenta al presidente Luis Abinader. El estatuto del PRM parece que lo prohíbe la reelección, pero también sé que están trabajando para modificar el estatuto del partido para permitir la reelección. Obviamente la Constitución de la República se lo permite, y en el rango de orden, la Constitución se sobrepone a todos los estamentos. Pero ya esa es una decisión de repostulación, de aspiración para la reelección del puesto que desempeña de presidente de la República. Y después viene el pueblo dominicano, que es el que determina quién se postula o repostula
y es electo para un periodo siguiente. Nosotros desde el PRI, entonces pensamos que tenemos que preparar al país una propuesta política independiente de que el presidente se reelija o no, porque son cuestiones totalmente diferentes. El modelo de gobierno del actual presidente Abinader está claro, no tiene rostro humano, no tiene rostro social, no tiene rostro de pueblo, no tiene rostro de la gran mayoría de la nación dominicana, porque es un presidente que viene de un origen de los grupos económicos de la élite y su gobierno es de los grupos económicos de la élite, no del sector empresarial, que es muy grande y progresista, de los grupos muy pequeños que dominan la economía de la República Dominicana. ¿Cómo ha visto el accionar del presidente? Está justamente en esta semana en Fitur. ¿Cómo ha visto su accionar y en sentido general en el gobierno? No, como un promotor, como un embajador de la República Dominicana en cualquier estamento para traer inversión, siempre que sea dentro del marco de la normativa de la República Dominicana, está muy bien. Y él a nivel de comunicación se maneja muy bien. Es a veces un presidente influencer. Pero gobernar hay un poco más de ahí. Gobernar hay que pensar en la presente y futura generación, no en el inmediatismo. Y gobernar bien significa tomar medidas en las que el sector empresarial alto, mediano y bajo tengan espacio para crecer y desarrollarse en un marco que no perjudique a la mayoría del pueblo dominicano, que es la clase pobre, para la que el gobierno tiene que trabajar y proteger. Y es la parte que no se ve. Hay un desbalance y hay un equilibrio. En medio de una situación económica tan terrible a nivel global, que venía grave, pero que se agravó como consecuencia de la pandemia y va a continuar agravándose no solamente en la República Dominicana, sino a nivel global, en que los países están creando subsidios y creando políticas para proteger los distintos sectores, sobre todo los más pobres. Aquí están desmontando todos los planes sociales y todas las políticas que vayan a mejorar la calidad de vida de la mayoría de la gente. Si el presidente no resuelve ese tema, igual con los precios de los combustibles, el precio de la tarifa eléctrica, el precio de la comida, todo ha encarecido, todo, pero el precio de la comida, si el presidente esos aspectos no los resuelve, él va a tener muchas dificultades para alcanzar una reelección al puesto de presidente de la República. ¿Cuál sería la posición del PRI frente a posibles alianzas con otras organizaciones políticas? Abierto, totalmente abierto a políticas de alianzas, a sentarnos, a conversar con todas las organizaciones políticas y sociales de la República Dominicana y de alguna manera nosotros representar una propuesta que el país la pueda aupar, la pueda asumir como parte de la redención que el pueblo dominicano necesita. Se necesita en la República Dominicana una gran alianza de todas las fuerzas políticas y sociales, impulsando desde el gobierno, desde el sector público, igual que el sector privado, de la sociedad civil y de las organizaciones comunitarias y cívicas del país, un proyecto nacional de desarrollo real para saber en materia de seguridad, en materia de migración, en materia de salud, de alimentación, de vivienda, en todos esos aspectos fundamentales, donde nosotros nos vemos en los próximos 20 años. Es decir, cuál es el plan para nosotros dar el gran salto de pasar de un país pobre, inmensamente pobre, bueno, más bien digamos, de un país rico, inmensamente rico, pero entonces administrado pobremente y una nación entonces empobrecida y empobreciéndose. Ese es el punto que hay que resolver para que una economía, a pesar de la desigualdad, ha ido creciendo en los últimos 15, 18, 20 años, continuo, permanente, y es probablemente, primero es la economía más dinámica de Centroamérica y el Caribe, y de América Latina es una de las 10 principales economías más grandes y más dinámicas. ¿Qué falta para dar el gran salto y colocar a la República Dominicana en el otro nivel de desarrollo, que es el nivel de crecimiento que nos conduzca hasta un país industrializado, a un país desarrollado?
Ese es el presidente que el país necesita para el 2024 y los próximos años. Y esa propuesta nosotros la tenemos para el país. ¿Y cuál es tu visión de las cosas que deben ser corregidas, enmendadas en materia económica para el país? Ahora estamos frente a una escalada de alzas de precios, a un aumento de la inflación, está subiendo también el dólar. ¿Cómo lo ves? La clave es colocar el país dominicano, la República Dominicana, el país de nosotros, en capacidad de producir en cualquier lugar que haya un espacio, que haya tierra disponible y donde haya tierra baldía que no la estén usando los sectores que la tienen acumulada para nada, crear algún tipo de acuerdo para producir en capacidad de alimentar a todos los dominicanos y dominicanas y generar entonces excedente para colocar productos en terceros mercados, donde entonces nosotros con esos dólares, esos euros, esos yen y esos rubros que pueden entrar en la economía nacional, fortalecer el peso dominicano, el signo monetario nacional, nuestra balanza comercial y de pago, y al mismo tiempo nosotros fortalecer nuestra economía. Pero hay que resolver el problema de que el productor nacional, el trabajador, el campesino, tenga los insumos a bajo costo y tenga al mismo tiempo los financiamientos en capacidad de producir lo que el país necesita para sostenerse, más allá de la crisis que hay internacional por los fletes elevadísimos y retrasados que son consecuencias del COVID, que vino a agravar esa situación. Para eso se necesita un gobierno de ejecución de políticas económicas sustentada en el aparato productivo de la República Dominicana y no solo con una visión neoliberal de importar todos los productos de otros mercados cuando nosotros lo tenemos acá suficiente y lo podemos exportar entonces a otros mercados. Es decir, es un cambio de una visión neoliberal que responde a las corrientes políticas de Occidente que tienen nuestros países como mercados para ellos fortalecer su economía, cambiar de ello para nosotros ampararnos en un plan nacional de desarrollo sustentado en los productores nacionales, alto, mediano, micro, y también en los campesinos y trabajadores para poner a parir la tierra, como decía el presidente Magluta, para producir un matrimonio entre la naturaleza y el hombre. Ahí está, en el suelo y en el subsuelo, entonces el desarrollo que la nación dominicana necesita. Y es la propuesta que nosotros encabezamos para el 2024. Trajano, tu posición sobre la situación haitiana que ha estado descomponiéndose últimamente. En esta semana hemos visto que se ha electo un presidente en el exilio, por ejemplo, fuera de su territorio. ¿Cómo ves? Internamente Haití es un país con muchas dificultades, con muchos problemas que tiene un efecto colateral en la República Dominicana porque nosotros somos su país más cercano y es hacia donde la presión de la situación política y económica de Haití va entonces presionando al mercado de la República Dominicana y eso hace también que afecte al ciudadano común porque también hay una cantidad de productos que se colocan en ese mercado que el país también necesita. El presidente de la República ha demostrado gran preocupación por el tema haitiano y aunque no le vemos una propuesta definida y clara, lo vemos en acciones ambivalentes, inestables y con mucha inseguridad y cuidado al mismo tiempo porque tiene un efecto colateral nacional e internacional, el tema de la problemática haitiana, que ya no es una problemática local, es una problemática regional, porque ya están por lo menos en 10 países de América Latina grandes cantidades de haitianos en estatus totalmente preocupante. Y luego caravanas que ya se están haciendo, embarcaciones y sectores que están financiando ellos con la intención de desestabilizar más ese país. Y República Dominicana tiene que tener una actitud solidaria
pero siempre garantizando la protección del territorio de la República Dominicana. Bien, pues con estas palabras vamos a concluir esta interesante participación del doctor Trajano Santana, presidente del Partido Revolucionario Independiente PRI. Agradecerte tu participación en nuestro espacio. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes. Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestro agradecimiento por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra entrega de Palpitar Económicos de Puntos de Vista. Para esta mañana dominical tenemos la grata compañía del economista Luis Reyes, pasado director general de presupuesto. Muy buenos días, don Luis. Buenos días, Héctor. Un placer estar contigo y el público que nos está viendo en este momento. Bien. Don Luis, yo creo que sería interesante que iniciáramos esta conversación sobre el tema fiscal, el panorama fiscal dominicano, partiendo de una reciente presentación o declaración del ministro de Hacienda el miércoles pasado, donde presentó una especie de ejecución exitosa del presupuesto pasado, del 2021. Dijo que hubo una disminución con relación a lo que se había previsto del déficit fiscal, que quedó en el equivalente a 2.7 del PIB. Y hizo una serie de consideraciones. Me gustaría que la opinión tuya sobre ese cierre tan positivo, diría yo, como lo presentó el ministro de Hacienda. Héctor, el tema fiscal, sin lugar a duda, y no solamente el tema fiscal, los resultados de la economía del año 2021 hay que verlo en el contexto de lo que pasó en términos macroeconómicos. La economía dominicana a finales del año 2020, el marco macroeconómico señalaba que el crecimiento iba a ser de 5.5% del Producto Interno Bruto y que la inflación iba a estar en el orden del 4 al 5%. Pero ni el crecimiento fue 5.5% ni la inflación fue 4 o 5%. Se duplica, más que se duplica, perdón, en el caso del crecimiento real terminó en más de 12% y la inflación en lugar de 4.5 terminó en 8.5. En ambos casos prácticamente se duplicó lo que se tenía previsto. ¿Y en qué se traduce eso? Ese mayor crecimiento del componente real de la economía y del componente de precios de la inflación. Las personas no especializadas no se dan cuenta que una mayor inflación es parte de un mayor Producto Interno Bruto nominal. El Producto Interno Bruto nominal tiene dos componentes, un componente real y un componente precio. El componente precio ha estado obrando y también el componente real. Y eso da por resultado que haya unas mayores recaudaciones, porque cuando usted le aplica una tasa de tributación a un pastel que es mayor, pues la proporción que le corresponde al gobierno fue mayor. Pero también el gobierno se benefició de situaciones coyunturales que solamente se iban a dar en ese año. Primero, la situación de la aprobación
de la ley de transparencia fiscal, dio lugar a que el gobierno recaudara más de 27.000 millones de pesos en ese año. Pero recordemos también que el gobierno recibió anticipos del sistema bancario dominicano y de la BARIC por más de 25.000 millones de pesos. Si usted suma eso, vamos a tener más de 50.000 millones de pesos, exactamente 1% del Producto Interno Bruto, que fue resultado de una situación coyuntural. Entonces, si nosotros no hubiésemos tenido una situación como esa, pues hubiésemos alcanzado un resultado en términos deficitarios equivalente a 3.7%, 3.6, 3.7% del Producto Interno Bruto, en lugar del 2.7% que señalan las autoridades que se alcanzó en ese periodo. Entonces, sí, los resultados fueron mejores de lo esperado, pero esos resultados, como hemos dicho en otras oportunidades, no son sostenibles, y ese es el desafío que enfrentan las cuentas fiscales de la República Dominicana. No nos engañemos. Qué bueno que haya sido así. Qué bueno que los resultados hayan sido mejor de lo esperado, pero la verdad es que los desafíos están planteados, están ahí y hay que afrontarlos. Y se entiende que esa situación repercutirá en las recaudaciones del año recién iniciado. Pero claro, si usted chequea las proyecciones que hay en la Ley de Presupuesto General del Estado correspondiente al año 2022, usted puede apreciar ahí que los incrementos en las recaudaciones de la Dirección General de Impuestos Internos y de la Dirección General de Aduanas no superan los 27.000, 28.000 millones de pesos en el año 2022. ¿Y cuántos fueron esos incrementos en el año 2021? Más de 150.000 millones de pesos. Y eso le hace pensar a usted que tenemos un problema, que tenemos una dificultad, porque solamente los intereses de la deuda en el año 2022 se incrementan más de 35.000 millones de pesos, según esa ley de presupuesto, y el incremento en el 4% destinado a la educación preuniversitaria, 4% del Producto Interno Bruto, también representa otros 35.000 millones de pesos. Y si usted tiene solamente en esas dos partidas un incremento de 70.000 millones de pesos y las principales recaudadoras solamente aportan 27, 28.000 millones de incremento, entonces eso le dice a usted que realmente podemos enfrentar un problema de disponibilidad de ingreso en el año 2022. O sea, puntualizando, o sea, los anticipos se supone que se reducen de los pagos correspondientes a este año de quienes los hicieron, ¿verdad? ¿Cierto? Así es. Y el tema de la recaudación es por una sola vez. El tema así es. De la ley de transparencia de patrimonial, me parece. Así es. Eso no se repite. No se repite. Esos 50.000 y tantos millones que aportaron, esos dos conceptos, no se repiten en el año 2022 y eso hace que la proyección de las recaudaciones sea tan corta. Obviamente pueden haber factores no previstos como esto, la situación inflacionaria. Podemos tener otra situación inflacionaria como la que vivimos el pasado año y que eso ayude a las autoridades a recaudar más. Obviamente es la manera más perversa de uno recaudar porque lo hace a costa de la calidad de vida, del bienestar de la población. Y eso es la situación que enfrenta el gobierno. Obviamente podemos terminar con unas cuentas fiscales mejor de lo que teníamos previsto al inicio de año, pero con una situación de deterioro de la calidad de vida de la población como estamos viviendo en estos momentos. El propio gobierno reconoce que el principal problema que está teniendo es el problema inflacionario. Pero una de las diría yo, de las mayores dificultades es si se repite el proceso inflacionario, por donde mayor posibilidad de mejorar las recaudaciones está en el tema de los impuestos a los hidrocarburos, pero las autoridades estatales han estado manejando ese tema y no han querido sincerizar los precios, sino asumirlo como deuda con una proporción con los importadores de combustible. Entonces no hay posibilidad de que eso impacte
en esa parte de las recaudaciones fiscales. Lo que creo, Héctor, y esto honestamente tengo que decirlo al público, no creo que el gobierno ande buscando resolver el problema de la disponibilidad de ingresos en el año 2020 a través de una recaudación más eficiente o de ampliar, digamos, el espectro de recaudaciones. Yo creo que lo que hemos visto a través de Punta Catalina, del proyecto de Punta Catalina, parecería que el gobierno está más enfocado en generar algún nivel de financiamiento a través de una operación que involucre los flujos financieros que genera Punta Catalina y que eso le ayude a afrontar la situación fiscal que tiene para el año 2022. Me gustaría que sean un poco más precisos en esa presunción que tú tienes, pero vamos a hacer una breve pausa comercial para que no nos interrumpan, porque apenas para este segmento nos quedaba un minuto. Me gustaría que mejor lo utilizáramos en el próximo. Continuamos la conversación con el economista Luis Reyes Santos. Hablábamos en el segmento anterior, tú estabas explicando una idea que tú presumes que habrá algún tipo de manejo fiscal a través de la empresa, la termoeléctrica Punta Catalina. Me gustaría que nos explicara, tanto a mí como para los televidentes, ¿qué tipo de operación es que tú presumes que estaría ideando el gobierno para lograr cierta mejoría o ciertos ingresos fiscales por esa vía? Cuando uno lee el el contrato que crea la fiducia de Punta Catalina, es claro en ese contrato que hay una intención de que la estructura que se está creando, ese ente público que se está creando, y digo ente público porque los aportes de capital que se están haciendo ahí son públicos. Luego veremos un poco más adelante, si tenemos tiempo, la naturaleza de la operación que se está planteando. Pero el tema es que ahí, en ese contrato, hay una vocación clara, evidente, de que esa estructura va a colocar instrumentos de deuda e incluso va a hacer operaciones, aceptar inversionistas. Eso está previsto, está contemplado. Y recordemos que ya en ocasiones anteriores, autoridades gubernamentales han referido la idea de vender a Punta Catalina o de hacer algún tipo de operación. Entonces, uno infiere que claramente el gobierno aparentemente podría hacer varias cosas o tomar préstamos directamente con la garantía de los flujos que genere Punta Catalina. Es decir, hacer una titularización de esos flujos. ¿Qué monto? No sabemos. Obviamente eso va a estar limitado por la capacidad de generación de ingresos que pueda producir Punta Catalina y también, digamos, por
el monto de los activos totales que le está transfiriendo el gobierno, que ahí hay un estimado. Y a propósito, digo, un estimado que no sé por qué aparece en el contrato, porque bastaba con que se describieran esos activos sin ponerle monto. El valor de esos activos va a haber que determinarlo mediante una experticia. Incluso ni siquiera a veces, como refieren las autoridades, que dicen va a haber una auditoría de costo, que debe haber una auditoría de costo, pero el valor del activo no debe determinarlo realmente una auditoría de costo. El valor de un activo normalmente se determina a partir de los flujos financieros que genera. Y Punta Catalina genera unos flujos y en función de eso debería de establecerse el valor de la planta. Entonces, el gobierno ha creado esta estructura aparentemente con la intención de que pueda salir a hacer operaciones en favor del gobierno. Y quizá por un problema de falta de transparencia, hoy día está entrampado y vemos, por ejemplo, diferentes actores gubernamentales que han salido a expresar su punto de vista, su parecer, en una situación donde creo que no se ha sido totalmente transparente con la población sobre la verdadera intención. Preciso que en términos personales, yo creo que la figura del fideicomiso es una buena figura desde el punto de vista jurídico y que un fideicomiso no es ni bueno ni malo. Un fideicomiso es un acuerdo entre las partes y va a depender del contenido que nosotros le demos a ese fideicomiso para poder evaluar si el fideicomiso es apropiado a los fines que se plantea o no. En este caso ha habido un montón de cuestionamientos que ya creo que la mayoría de los televidentes conocen sobre el tema. Y creo que desde ese punto de vista hay falta de transparencia y prácticamente no se entiende qué es lo que se ha planteado. Voy a tratar de arrojar alguna luz sobre esto ya que tocamos el tema. Sí. Lo que se plantea en el contrato es la creación de una unidad técnica que es la que va a estar tomando decisiones. Se dice que este instrumento jurídico garantiza que no haya enajenación de los activos, es decir, que no hay una transferencia de los activos al sector privado. Y eso es cierto, porque al final de los 30 años, cuando se agote la vida de ese instrumento jurídico que se ha creado, de esa fiducia, los activos deben de ser retornados al Ministerio de Hacienda. Entonces, si el origen de los activos si en el origen era un patrimonio público y a lo largo de los 30 años siguen siendo patrimonio público, no es verdad que hay un proceso de privatización desde el punto de vista de enajenación de los activos. Ahora, desde el punto de vista de la gestión de los activos, ahí sí podíamos cuestionar. ¿Por qué? Porque se crea un comité técnico que no está conformado por funcionarios públicos independientemente de la probidad de las personas que lo componen. No estamos cuestionando la probidad de las personas que lo componen, sino resaltando que eso no crea institucionalidad. No es porque fulano sea serio o no sea serio. Aquí lo que uno puede cuestionar es que las personas que estarían tomando decisión para endeudar el fideicomiso no son funcionarios públicos. Además, no se establece el límite para fines de endeudamiento, excepto aquellos que devengan de los propios estados financieros y de la capacidad de generación de ingresos de la planta. Y también tampoco no se establece obligatoriedad en términos de rendición de cuentas. Rendición de cuentas a la ciudadanía, prácticamente eso no se toca, porque ese contrato es hecho más bien desde el punto de vista privado. Parecería como si se desconociera que el origen de ese patrimonio es un patrimonio público. Entonces, si tenemos un comité técnico que es quien va a tomar las decisiones, porque la fiduciaria Banreservas
en este caso, que es la otra pata de la operación, las decisiones del comité técnico son vinculantes para la fiduciaria Banreservas, entonces, ¿quién es que está tomando la decisión? El comité técnico. La fiduciaria Banreservas es un eufemismo legal para encuadrar la operación en el marco de lo que establece la ley de fideicomiso. Entonces, ¿son de naturaleza pública los miembros del comité técnico? No lo son. Por tanto, lo que estamos haciendo es que estamos privatizando la gestión del fideicomiso. No los activos, pero sí la gestión del fideicomiso, porque reitero, las decisiones del comité técnico son vinculantes para la fiduciaria Banreservas. Y eso es lo diferente. Esta operación no es un traspaso de los activos al sector privado, sí es una privatización de la gestión. Y eso es lo que es resaltable. Pero además, reitero, no se establece límite en términos de endeudamiento, no se establece cuál debe ser el objetivo de las inversiones que puede realizar, porque se reconoce en el mismo contrato que esa estructura puede adoptar decisiones de inversión, aunque no dice cuáles. Y a manera de comparación, destaco lo siguiente. En el fideicomiso Red Vial se establecen montos hasta cuánto puede endeudarse, pero también se establecen a qué estarán destinados esos recursos. Y eso hace una diferencia notable. Lo otro que recordemos que tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Economía son parte del ente deliberativo que toma las decisiones Red Vial. Eso no está aconteciendo aquí y hago la comparación para que el público televidente pueda entender la diferencia entre uno y otro. Porque algunos de los argumentos que hemos escuchado es, no, eso es igual, por ejemplo, que Red Vial. Eso no es igual que Red Vial. Luis, entonces, según esa comparación que tú haces de descripción, ¿qué funcionarios del Estado deberían entonces estar incluidos en ese comité técnico? Que recuérdate, Héctor, si hay una decisión de endeudamiento, porque hay la autorización de endeudamiento en ese contrato, y lo autoriza para que con la anuencia, la aprobación del comité técnico, la fiducia Banreservas pueda proceder. Entonces, ¿quiénes deberían de estar? Deberían de haber algunos funcionarios públicos. Yo no digo que todo debe ser funcionarios públicos, pero deberían haber funcionarios públicos porque, ¿qué es una cosa también que uno se cuestiona? Estamos transfiriendo la facultad de endeudar al Estado a un ente que no es el Congreso. Incluso desde el punto de vista constitucional, he escuchado a algunas personas que han levantado este tema de si eso es legalmente correcto o no. No lo sé porque yo no soy abogado, pero reconozco que ahí hay un tema que los especialistas deberían de pronunciarse sobre esto. Entonces, si nosotros vamos, y me parece, déjeme decirle, totalmente legítimo que el gobierno trate de agenciarse recursos, eso lo puedo entender, pero no cabe la menor duda que el tema de la transparencia que debe de rodear una operación como esta debe de estar presente, y eso no está en ese proyecto, en ese contrato que ha sido sometido al Congreso para fines de aprobación. Esa es la realidad. Ahí hay muchas cosas que quedan sueltas y que deberían de trabajarse si es que el gobierno desea que eso concluya de la mejor manera. Don Luis, gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que su punto de vista ha sido muy esclarecedor en cuanto a los que no somos expertos en ese tema de operaciones fiduciarias como la que se están poniendo ahora en moda en la gestión que inició en el 2020. Así que nuevamente gracias por su amabilidad y espero que en una próxima ocasión estemos aquí quizás tratando ese mismo tema o el tema fiscal en sentido general, porque parece que hay muchas cosas incógnitas por despejar. Así que un placer estar con ustedes. Bien, y a ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista.
Hasta entonces.